¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a instalar un cielo raso en PVC plano, pero de una manera fácil y económica. Económica me refiero en cuanto a herramienta, una herramienta poco usual o sencilla para aquellos que estemos empezando en este arte. Vamos a utilizar hoy una cegueta. Posible que la hoja de cegueta esté nueva, va a ayudar mucho mejor. Bisturí, con el bisturí vamos a cortar lo que es el PVC, nos va a ayudar. Unas tijeritas para cortar las láminas la estructura del PVC, las láminas galvanizadas. Un hombre solo de mano, pequeño, si pueden conseguir. Esto es lo más fácil, esto no vale por ahí sino 10.000 pesitos en un remate, estos son de remates. Un taladrito, tenemos un taladrito de cable, que en la mayoría siempre empezamos con un taladrito de cable, no tenemos la posibilidad de un taladro inalámbrico, entonces un taladrito de cable, pero en lo posible que tenga reversa, para así hay veces soltar, que tenemos que soltar uno que otro tornillo, porque nos quedó algo mal, entonces es muy necesaria la reversa. Si no tiene reversa también nos sirve solo que tenga un solo sentido, y entonces tendríamos que tener un destornillador a la mano para desatornillar cuando nos pase algún detalle que nos quede mal. Entonces, por último sería también un nivelcito para nivelar los perfiles. Y aquellos que deseen de pronto, como la cegueta la vamos a utilizar para cortar el PVC, la rinconera, algo muy fácil también que podemos utilizar sería este artilugio que me armé, carpintería, que saca escuadras, hermanos A45 y cortes derechos. Entonces, de pronto en un próximo video o alguien, si desean que les explique cómo lo hice, dejar los comentarios y podré hacer un video próximo a cómo hice esta pequeña herramienta que nos facilita hacer los cortes a 45 de nuestra rinconera con la cegueta. O la sola cegueta también se puede. Entonces, quédense, mis amigos, continuamos y manos a la obra. Mis amigos, lo primero que vamos a hacer será pasar niveles. Vamos a pasar nivel de manguera. Entonces, ¿cómo pasaremos nivel de manguera? Con una manguerita como esta, transparente, y más o menos de unos 10 métricos, o si pueden más larguita mejor, y la llenaremos de agua, en donde nos van a quedar a cierta altura las terminaciones del llenado del agua. Entonces, estas guías nos van a pasar nivel por gravedad. Entonces, ¿qué va a hacer aquí mi compañero? Le va a pasar una manguera a mi otro compañero y tomaremos una medida del piso, una medida estándar. Ya tomaremos una medida estándar. Tomará una medida estándar con el metro. Aquí mi compañero va a tomar la medida a la altura que se va a dejar el cielo raso. Pueden apreciar. Él aquí va a tomar la medida a esa altura, más o menos 270, que es lo estándar que se maneja un cielo raso aquí normalmente. Ya él, tomando esa medida, va a proceder a pasarle el nivel al compañero. Entonces mi compañero va a pasar el nivel a la esquina, a la altura que ya había marcado. Entonces aquí mi compañero va a buscar la gota y la va a poner en la línea que se demarca. Entonces él va a buscar la línea, una gotica que se va a mover, y la va a poner en la línea. Y allá de igual manera a mi otro compañero le va a quedar la línea a la altura que se necesita, la cual es esta misma, mis amigos. Entonces, de esa manera se pasa el nivel de manguera, mis amigos. Listo, ya quedó. Así tomaremos varios niveles, tomaremos como referencia este mismo punto, trataremos de pasarlo a las otras esquinas, de igual manera acá y a esta otra esquina. A todas las esquinas pasaremos los niveles para poder cimbrar e instalar el ángulo. Entonces, aquí mi otro compañero ya va a pasar el nivel para el otro lado con la manguera, de igual manera como les había comentado. Él aquí busca la gota del agua y la pasará aquí a mi amigo
donde le dará la guía. El agua se va a mover a cierta altura y va a quedar en cierto punto en nivel con el punto de referencia que mi amigo hizo al comienzo. Entonces, de esa manera pasaremos los niveles. Listo, mis amigos, ya como pudieron apreciar, ya pasamos niveles con nivel de manguera. Si no tienen manguera, lo pueden hacer también desde el piso. Tanto hay uno que otro poquito de nivel, pero pueden tomar la medida directamente con el metro en cada esquina y no hay problema, también sirve. Por eso no hay inconveniente de que sea un área pequeña, no va a afectar en absoluto. Pues ya después de haber pasado niveles, vamos a cimbrar. También necesitaremos una cimbra que tenga mineral para que nos marque una margen y ahí podernos guiar para instalar el ángulo. Entonces procedemos. Listo, amigos, como pueden apreciar, ya pasamos niveles y ya demarcamos la línea o la margen donde vamos a instalar el ángulo. Pueden apreciar, ya cimbramos, ya tenemos la guía de trabajo para empezar a instalar nuestro ángulo, amigos. Está la lineacita que marcamos, se puede apreciar todo el contorno y lo pasamos con nivel de manguera. Puede darse cuenta, está totalmente alrededor. Entonces el siguiente paso es instalar ángulos, amigos. Bueno, mis amigos, en este punto vamos a instalar los ángulos. Estos son los ángulos, son unos ángulos galvanizados o ángulos perimetrales, le decimos. Estos son los angulitos. Entonces, y los clavaremos con puntilla, esta puntilla más o menos acerada de 3/4 de pulgada. Esta puntilla instalaremos y utilizaremos también para poder clavar un martillo, que se me olvidaba decir. Entonces, continuamos. Amigos, de esta manera ya instalamos el ángulo. Pueden apreciar, yo he instalado todo el ángulo alrededor con la margen que habíamos hecho anteriormente. Todo el angulito totalmente instalado. Instalamos puntillas aproximadamente a 30 centímetros, o queda la berraquera, queda firme. Pueden apreciar, buena puntillita, que quede resistente el área. Ya el siguiente paso entonces que procederemos será instalar la estructura, amigos. Bueno, mis amigos, el siguiente paso que vamos a hacer será tomar una omega. Esta es la omega, decimos aquí vigueta, digo omega, perdón, vigueta es otra, ya más adelante les mostraré cuál. Vamos a cortar pedacitos más o menos entre 5 y 10 centímetros de la omega. Vamos a sacar estos soportes, son los soportes de omega, donde vamos a sentar la vigueta. Ahí vamos a sentar la vigueta. Entonces, aquí voy a cortar 4, nada más necesitaré 4, pues cortaré 4 entre 5 y 10 centímetros, amigos. De esta manera hemos cortado los zapitos. Estos son los soportes que vamos a necesitar. Entonces, el siguiente procedimiento será instalarlos para instalar nuestra vigueta.
Siguiente paso, entonces vamos a instalar las omegas, los soportes de 10 centímetros que cortamos para instalar la vigueta. La norma técnica dice que cada vigueta va entre 1 metro y 1,20 para que mantenga buena rigidez y buen soporte a nuestra estructura. Entonces yo acá lo voy a poner aproximadamente a 1,5. El siguiente paso será instalar las viguetas encima de los soportes que acabamos de instalar. Vamos a instalar estas viguetas. Corté un pedazo que me toca añadir, no me va a alcanzar. Tengo una medida, entonces me toca cortar el pedazo. Después le corté un pedacito para añadirlo y poder instalar. Como pueden apreciar, ya instalamos las viguetas. Estas son las viguetas. Estas son las que van a dar soporte a nuestra estructura. Estas son las que van a sostener nuestra estructura al tejado, allá de ese perfil. Después más adelante templetearemos ahí para que quede firme. Ahora el siguiente paso es instalar las omegas. Esta área tiene aproximadamente 3/10. Entonces, como en la omegas tiene 3/10, perdón. Entonces el siguiente paso es instalar las omegas. Vamos a instalarlas. ¿Cómo lo haremos? Entonces, la norma técnica dice que entre 50 y 60 centímetros se deben instalar las omegas para que le dé buen soporte a nuestra estructura. ¿Por qué entre 50 y 60? ¿Por qué? Vamos a dividir, tenemos una tolerancia, digamos esta área tiene 3/10, entonces yo la voy a dividir de tal manera que la medida me salga en partes iguales para que se compense el peso de toda la estructura. Entonces dividiré en partes iguales el área. Tiene 3/10, entonces la dividiré hasta que me quede en aproximadamente entre 50 y 60 centímetros esa distancia. Entonces ese es el siguiente paso para instalar las omegas. Ya instalamos acá las viguetas, como se pudieron dar cuenta. La instalamos más o menos a 1,5. Este tenía 3,15. Entonces instalamos las viguetas a 1,5 para que de igual manera quede el peso compensado en partes iguales. Por eso siempre trabajo en partes iguales. Aquí quedan omegas, pero ustedes, como les digo, la vigueta, perdón, la pueden instalar entre 1 metro y 1,20 y queda bien soportado la estructura. Entonces, continuamos, amigos, con las omegas. Ya habiendo dividido el área en partes iguales para instalar las omegas, como les dije, tenía 3/10, lo dividí en 6 partes que me dan más o menos 51,5. Entonces, en esa área voy a colocar las omegas. Entonces voy a marcar la área donde voy a instalar nuestras omegas. Ya. Listo, amigos, ya el siguiente procedimiento será instalar las omegas. Estas son las omegas. Estos son los perfiles, le llamamos aquí omegas. Estas son las que vamos a instalar ya donde marcamos el área de trabajo. Entonces, procedemos a instalar. Listo, amigos, como pueden apreciar, ya hemos acabado de instalar lo que son las omegas, todas en partes iguales, como les comenté, partes iguales para que se compense el peso de igual manera y no haya alguna falla por el peso, amigos. Entonces, de esta manera ya quedan instaladas nuestras omegas, las viguetas también quedaron
encima de nuestros soportes de omega. Ya solo nos quedarían templetear, poner con los mismos ángulos que instalamos en la pared. Vamos a templetear de aquí hasta este perfil para que nos dé soporte a nuestro cielo raso y así no se descompense. Entonces, amigos, continuamos con la templeteada para posteriormente instalar nuestra rinconera al contorno de nuestro cielo raso. Entonces, procedemos. Listo, señores, ya quedó templeteada y nivelada nuestra estructura. Pueden apreciar los templeticos como quedaron a la cercha, bien aseguraditos allá con tornillo. Aquí de igual manera la cercha, acá también buen templetico. También lo dejé en partes iguales, como pueden apreciar aquí en partes iguales dejé el templete para que también sostenga la estructura en partes iguales y el peso se compense de igual manera. Entonces, ya el siguiente procedimiento será instalar nuestra rinconera alrededor, aquí es donde entramos, que es la parte donde más se nos complica la mayoría. Yo les voy a dar una forma fácil con cegueta. Ya tengo otro video donde explico cómo lo hago con una moladora, pues Meril. Aquí lo voy a hacer con una cegueta para que se den cuenta lo fácil que es y no tener tanta complicación. Entonces, procedemos, amigos, con la instalación de la rinconera. Bueno, mis amigos, en este paso vamos a cortar la rinconera. Hoy vamos a trabajar esta rinconera chocolate. Le da un tonito bonito alrededor a nuestra cornisa en la pared y resalta mejor en el cielo raso. El cliente así lo quiso. Entonces, para esto, como les dije, vamos a necesitar la cegueta, una escuadra, o algunos sí pueden hacerse a esta herramientica muy sencilla. Yo la fabriqué en madera de una carpintería y que me regalaron, y conseguí estos tronquitos, me facilitaron estos tronquitos y pude armar esta pequeña herramienta donde saca escuadras. Pueden apreciar, tengo para sacar escuadra aquí a 45 grados y aquí corte derecho, pueden apreciar por este lado y aquí también corte a 45 por otro lado aquí. Entonces ya les explicaré con esta manera, o de solo, si no pueden hacerse solo con la ceguetica. Entonces empezaremos solo con la cegueta. ¿Qué haremos? Vamos a tomar, a sacarla a 45 grados, nuestra escuadra acá tiene una guía a 45 grados, con esa vamos a sacarle los 45, vamos a trazar los 45 grados, aquí trazamos los 45 grados, no sé si lo alcancen a apreciar, quedan 45 grados, y por este lado miramos que el corte quede recto. Y señores, mis amigos, el corte está totalmente recto. Entonces, ¿qué haremos? El siguiente paso entonces será cortar, pero esto ya es más de pulso, amigos, esto ya es más de pulso. Vamos a tratar de a cortar por esa línea, por esa guía, y tener en cuenta que este corte también nos quede derecho a la hora de cortar, corte recto. Entonces empezamos, nos guiamos con el corte a 45. Ya esto es de pulso, amigos, esto es más de pulso. Y así queda nuestro corte a 45 grados. Perfecto, amigos. Es recomendable que la cegueta siempre esté nueva, para que no breguen a la hora de cortar y no es que el corte muy mordido. Aquí el corte quedó parejito, pueden dar cuenta. Ya si les queda muy mordido, pues con una lima medio le pueden pulir un poquito, con una lima les basta. Ya aquí quedó nuestro primer corte a 45 grados con la sola cegueta, amigos, y la escuadra. Siempre tener en cuenta que a la hora de cortar este corte, el corte derecho, se vaya derecho con este corte 45.
No solo guiarnos en el corte de arriba, no solo guiarnos con este corte a 45, porque a veces nos torcemos y este corte nos puede quedar torcido y no nos da bien los 45 grados, amigos. Entonces esa es una forma solo con la cegueta. Es más de pulso, pero o sea, no es difícil, amigos. Todos podemos hacerlo. Entonces, así empezamos la mayoría. ¿Qué haremos? Ya tengo la otra medida. Tomé la medida, me daba 3,9. Voy a tomar mi medida a 3,9. 3 metros con 9 centímetros. Me da exactamente acá. Y como tiene 3,9 exactamente el área, yo siempre acostumbro aumentarle 3 líneas más, o sea 3 milímetros, amigos, para que me encaje mucho mejor y haga una pequeña presión al área. 3,9 más 3 líneas. 309 centímetros más 3 milímetros. Listo. Ya teniendo la guía, ahorita les explicaré, voy a utilizar esta herramientica a 45 grados. Entonces, la pondré aquí en la posición de trabajo y como tiene la guía ya a 45 grados para la cegueta, con esa llego y la acomodo ahí donde marque la línea y me voy a hacer el corte fácil. Y así, mis amigos, queda nuestro corte a 45 grados perfecto, vean, como pueden apreciar, un corte a 45 grados excelente, sin rebabas, sin mordiscos, y aquí también derecho el corte, que es el que necesitamos, que quede perfecto para que no nos varíe nuestro corte a 45 grados. Entonces es una herramienta muy útil, este sistema es muy útil, la herramientica, nos facilita los cortes a 45 grados, lo podemos hacer nosotros mismos. Si quieren que les explique cómo lo hice, dejen sus comentarios y haré un video próximamente a cómo hacer esta forma de hacer escuadra para nosotros mismos, hacerlo en nuestra casa. Es muy fácil, práctico y nos ahorra conseguirnos una moladora. A veces es difícil, no todos tenemos, y más esta que es inalámbrica. Otros de pronto se pueden conseguir también, la de cable también sirve de igual manera, pero entonces esta bota más polvo. Yo le tengo este guardapolvo para que no bote polvo a la cara, porque es el problema de la mayoría. O también nos ahorremos la utilidad de una colilladora, amigos. No todos tenemos la facilidad de conseguirnos una colilladora para los que estamos empezando. Entonces este video es para aquellos que están empezando, mis amigos, y puedan hacer los cortes a 45 perfectamente y no bregar mucho. Esta herramienta nos facilita, o como les dije, una sola cegueta. Pero si se pueden hacer a esto, mucho mejor. Esto es muy fácil, esto va a una carpintería, estos son retazos, los regalan, por mucho les cobrarán 3.000 pesos, a mí me cobraron 3.000 pesos sobre estos 3 palitos, son más o menos $1, pero no es caro, amigos, para la facilidad y la utilidad que nos va a dar esta herramienta. Procedemos a instalar la primera rinconera que cortamos.